Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Unite a nosotros. Caja Costarricense de Seguro Social presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2026. Le saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. Advertencias del FMI, veto presidencial y cursos de hongos en China. Delfino.cr. Patear la bola y resbalar. El Fondo Monetario Internacional publicó este martes su evaluación anual sobre la economía costarricense y el diagnóstico, como suele ocurrir con estos informes, viene con dos caras. Por un lado, el organismo reconoce que la economía sigue mostrando un desempeño sólido. El Producto Interno Bruto habría crecido un 4,6% en 2025 y se proyecta una expansión cercana al 3,8% para 2026, impulsada principalmente por las exportaciones y la inversión. A pesar de esas señales saludables, el informe incluye varias advertencias. La deuda pública sigue siendo elevada, el espacio fiscal continúa siendo limitado y el país eventualmente necesitará mejorar su capacidad de recaudación, lo que en lenguaje FMI suele traducirse en revisar exoneraciones o realizar ajustes tributarios. El organismo también llama la atención sobre otro fenómeno inusual. La inflación en Costa Rica sigue siendo demasiado baja. En efecto, el país acumula 10 meses consecutivos de deflación y casi 3 años con la inflación por debajo del rango meta del Banco Central. Ante ese escenario, el fondo sugiere que la política monetaria continúe relajándose para estimular la actividad económica. Hasta ahí el típico diagnóstico macroeconómico, crecimiento razonable, algunos riesgos fiscales y recomendaciones técnicas. El punto más delicado del informe aparece cuando el fondo analiza el futuro de la seguridad social. El organismo tocó una alarma que lleva rato sonando. Las reservas del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y del seguro de enfermedad y maternidad enfrentarán presiones crecientes debido al envejecimiento de la población y al aumento en los costos del sistema. La conclusión es diplomática pero clara. Serán necesarias reformas paramétricas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Horas antes el tema había recibido una traducción mucho más directa en la arena política. El exministro de Hacienda y jefe de fracción electo del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, advirtió que el régimen de pensiones del IVM podría enfrentar un colapso importante en una década si no se realizan ajustes estructurales. Acosta atribuyó el problema principalmente a dos factores: el envejecimiento acelerado de la población y beneficios que superan la capacidad financiera del sistema. El contexto no es menor. Al cierre de 2025, el IVM pagó pensiones a 393,000 jubilados financiadas por cerca de 1,8 millones de cotizantes, y la presión financiera ya empezó a sentirse. El año pasado, por primera vez en su historia, la Caja Costarricense de Seguro Social tuvo que utilizar recursos de la reserva del régimen para cubrir el pago mensual de pensiones. Dato importante, ese escenario estaba previsto originalmente para 2041 y terminó adelantándose 16 años. Nada para alarmarse, supongo. Mientras tanto, tal y como estaba previsto, el Poder Ejecutivo decidió vetar por partida doble la Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. El veto fue firmado por el presidente Rodrigo Chávez y el ministro de Justicia Gerald Campos, quienes objetaron el proyecto tanto por razones de oportunidad y conveniencia como por supuestos vicios de constitucionalidad. Según el gobierno, el texto aprobado por el Congreso introduce disposiciones que debilitan la gestión técnica del sistema penitenciario y otorgan al juez de ejecución de la pena facultades que invadirían competencias administrativas propias del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo también sostiene que algunas disposiciones podrían vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Tras el veto, el expediente deberá regresar a la comisión legislativa que lo dictaminó, la cual tendrá un plazo máximo de 1 mes para rendir un informe al plenario recomendando si se acogen o no las objeciones planteadas por el Ejecutivo. Y bueno, hablando de la Asamblea Legislativa, ayer trascendió que la Auditoría Interna del Congreso decidió revisar otro tema sensible: los permisos y beneficios otorgados a funcionarios legislativos. El resultado dejó algunas historias curiosas. Por ejemplo, entre 2023 y 2025, un total de 147 funcionarios del Congreso participaron en cursos de formación en la República Popular China.
Aunque el gobierno chino cubrió buena parte de los costos de los programas, incluyendo tiquetes, matrícula y parte de la manutención, la participación de los funcionarios implicó para la Asamblea un gasto cercano a 165 millones de colones, principalmente por salarios pagados durante los permisos con goce de sueldo. Hasta ahí podría tratarse simplemente de programas de capacitación internacional. El problema es que la auditoría encontró que, en muchos casos, los expedientes estaban incompletos y que la normativa interna quedó pintada porque en numerosos casos no existía un análisis claro sobre la relación entre los cursos y las funciones de los funcionarios que viajaron. Entre los ejemplos citados en el informe aparece un funcionario del Departamento de Recursos Humanos que participó en un seminario sobre cultivo de hongos, un trabajador de proveeduría que asistió a un curso sobre biogás y una funcionaria de la Secretaría del Parlamento que participó en un programa sobre ciudades inteligentes. El tema no termina ahí. En otro informe reciente, también dado a conocer por Amelia Rueda, el mismo órgano auditor detectó debilidades importantes en el control del pago de horas extra dentro del Congreso. La revisión determinó que 17 funcionarios registraron entre 300 y 690 horas extraordinarias en un solo año. En varios casos, además, el pago de tiempo extraordinario se autorizó para realizar labores que forman parte de la jornada ordinaria. En resumen, un relajo. El documento naturalmente advierte que estas prácticas reflejan un sistema de control interno debilitado y generan riesgos de uso inadecuado de fondos públicos e incluso de posibles irregularidades en los cobros. ¿Será? En fin, a veces basta con revisar un informe de auditoría para descubrir que, entre advertencias del FMI y debates sobre el futuro del Estado social, al menos todavía queda tiempo para aprender sobre cultivo de hongos en China con goce de salario. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputado propone penas de hasta 8 años de cárcel por ofensas al honor en redes sociales. El diputado Gilberto Campos presentó un proyecto de ley que propone reformar el Código Penal para castigar con penas de hasta 8 años de prisión las ofensas al honor difundidas por redes sociales, correos electrónicos masivos u otros medios de difusión. La iniciativa plantea crear el delito de ofensas al honor agravadas, establecer sanciones mayores cuando las publicaciones busquen influir en procesos de nombramiento o elección de cargos públicos o se difundan a cambio de dinero, y permitir que el Ministerio Público investigue estos casos tras la denuncia de la persona afectada. Además, propone un nuevo procedimiento para obligar a quienes acusen públicamente a otros de cometer delitos a presentar las pruebas que dicen tener. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Diputados de Paraguay aprueban acuerdo que permite presencia temporal de personal militar de Estados Unidos. La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes un acuerdo militar que permitirá la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en el país sudamericano. El convenio recibió 53 votos a favor y 8 en contra, por lo que ahora solo falta la promulgación del Poder Ejecutivo para que entre en vigor. Mientras tanto, la libertad de prensa en las Américas registró en 2025 uno de los mayores retrocesos de los últimos años, según el informe anual del Índice de Chapultepec, presentado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Por último, un grupo de juristas internacionales presentó este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que denuncia presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.